diseñando la red hidráulica en una vereda, sistema de acueducto. Entonces tenemos una represa, tenemos diferentes tanques que tienen sus respectivas bombas. Por medio de bombeo va a subir al tanque y me va a distribuir a las diferentes casas. Vamos a arrancar con el tanque número 2, como observamos acá. El tanque va a distribuir aquí agua a estas casas. El objetivo es que la velocidad de salida en cada casa llegue por lo menos en 0.6 metros por segundo y máximo 2 metros por segundo a una pulgada, a un diámetro de media pulgada a cada casa. Entonces arrancamos. Tenemos acá el tanquecito, tenemos un caudal 1 que se va a distribuir en dos caudales. El caudal ya lo calculamos previamente. Conocemos el diámetro de una pulgada y media que está en metros en esto. Entonces el caudal 1 va a ser igual al caudal 2 más un caudal 2'. Como el área es igual, el mismo diámetro, velocidad 1 igual a velocidad 2 más velocidad 2'. Aquí como lo observamos. Entonces la velocidad aquí va a ser igual a la suma de estas dos velocidades. Entonces tenemos unas propiedades. A 15 grados centígrados, las propiedades, el líquido agua, tenemos una densidad tal, viscosidad tal, material del tubo PVC, una rugosidad igual a 0 por ser una tubería lisa, una longitud de acá, para la ecuación de energía necesitamos la velocidad, ¿no? Entonces arrancamos de acá a acá, 5 metros mide esto. Hallamos caudal, velocidad por área, velocidad caudal sobre área, nos va a dar el área pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, velocidad 0.0852 metros por segundo. Entonces vamos a hacer la ecuación de la energía entre el punto 0 y el punto 1. Como objetivo, hallar la presión en este punto, la presión 1. ¿Qué tenemos? Que la presión aquí es la presión atmosférica. La velocidad inicial igual a 0. Bombas no hay, entonces 0, se van. Entonces el nivel de referencia, ¿cuál va a ser? Vamos a tener el nivel de referencia en la tubería. Entonces Z1 se va. Continuamos, entonces nos va a dar la ecuación P1 Z0 menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2G menos HL por la densidad por la gravedad. Conocemos Z0, conocemos velocidad, conocemos densidad de gravedad, hallamos HL. Reynolds, velocidad, diámetro por densidad sobre viscosidad. Tenemos estos valores calculados. Entonces tenemos un número de Reynolds de 2845.825313, el cual nos da un flujo turbulento. Nos vamos a hallar el factor de fricción de Darcy. Como la rugosidad es igual a 0, se nos simplifica esta ecuación, 0.25 sobre el logaritmo de 5.74 sobre el Reynolds elevado a 0.9 al cuadrado. Nos va a dar un factor de fricción de Darcy de 0.0452. Entonces, continuamos acá. Vamos a analizar las pérdidas, porque para HL, para hallar las pérdidas totales, tenemos pérdidas por fricción más pérdidas por accesorios por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces, las pérdidas en accesorios. Observamos acá una salida que tiene el tanque. Esa va a ser nuestra única pérdida, porque estamos analizando desde acá hasta acá nomás. Entonces va a ser nuestra pérdida por accesorios. Como el flujo es turbulento, entonces vamos a tener una pérdida de 1. Reemplazamos los datos ya conocidos, el factor de fricción, la longitud de 5 metros, el diámetro, las pérdidas por accesorio, la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y me va a dar una HL total de 4.76 por 10 a la menos 3 metros. Reemplazamos en la ecuación de P1 igual Z1 menos B2 sobre 2 por 2G menos HL por la densidad por la gravedad hallado en la ecuación de energía, y nos va a dar una presión 2 de 48.94 kilopascales. Entonces tenemos esa ecuación ya, una presión 1 en este punto. Ahora vamos a analizar de 1 a 2. Analizamos ahora de 1 a 2. ¿Qué tenemos? Presión 1 sobre densidad por gravedad, la ecuación de la energía. Conocemos la presión, que es la que hallamos anteriormente. La velocidad la conocemos. Vamos a tener el nivel de referencia, que el tubo está a la misma altura. Entonces se van a cancelar las dos alturas. Entonces, ¿qué tenemos de incógnita? La presión 2 y la velocidad 2 al cuadrado. Y la velocidad, HL. Pero HL depende de la velocidad, entonces tenemos dos incógnitas, P2 y velocidad. Despejamos P2, me va a dar esta ecuación, tenemos una ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una iteración. Pero ¿cuál es nuestra pregunta? ¿Qué velocidad utilizamos? Como teníamos esta ecuación, que velocidad 1 igual a velocidad 2 más velocidad 2', se diría que es aproximadamente la mitad, pero no sabría. Entonces empezamos a iterar con una velocidad de 0.04 metros por segundo, lo que se me hace muy pequeña porque es aproximadamente 0, y como es agua, el agua
tiene que tener una velocidad mayor. Entonces, Reynolds, velocidad por densidad por diámetro sobre viscosidad, me da un número de Reynolds de 1335, lo que es flujo laminar, lo que no me parece coherente.